Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo y escuchando en este momento. Bueno, hoy empiezo con una sonrisa porque vamos a hablar justamente si se puede ser feliz, ¿no? Si podemos ser felices. Exactamente, si podemos ser felices. A pesar de las circunstancias. Totalmente. Vamos a ver, o sea, de qué depende la felicidad y vamos a tratar de abordarla de diferentes perspectivas, como hicimos en los programas anteriores. Claro. Y reflexionar sobre este tema tan intrincado también como el pasado, ¿no? Que tratamos la enfermedad. Y sí, son temas que vamos tratando muy profundos y que realmente se puede ser feliz a pesar de todas las adversidades que se nos presentan en la vida. Y yo les puedo decir que sí. Pero bueno, eso depende de cada persona, de cada ser, cómo ha sido su vida, cómo se ha desarrollado, cómo podemos analizar de acuerdo a cada persona la felicidad. Pero hay varias teorías con respecto a si podemos ser felices. Y si nosotros vamos a tomarlo desde los principios universales, nos dice que tenemos que tener equilibrio entre mente, emoción y acción, mente, cuerpo y alma, o mente, espíritu, ¿no? Y lo concreto, lo que nosotros sentimos y vamos materializando en nuestra vida. Pero en realidad es una condición natural del ser humano ser feliz. Pero hay una diferencia que muchas veces se confunde la felicidad con la alegría. La felicidad es una emoción que permanece en el tiempo y que puede estar empañada por diferentes situaciones o momentos nuestros que, bueno, en esa instancia no somos tan felices. Entonces, ahí quiero hacer la diferenciación entre felicidad y alegría. La alegría es algo que, por ejemplo, yo recibo la visita de una amiga o un amigo muy querido y estoy alegre. En ese momento estoy contento, ¿no? Estoy contenta, festejo, tomo mate, hago diferentes actividades con una emoción positiva y una energía buena. ¿Por qué? Porque esta persona es importante en mi vida. ¿Y qué pasa cuando nos invaden otras emociones? Cuando la emoción recurrente es la angustia, la tristeza, el desánimo. Entonces ahí entraríamos en lo que es la felicidad y la infelicidad. O sea, ¿qué tenemos que tener para ser felices y por qué no lo somos? Y ahí viene otro cuestionamiento que desde las terapias holísticas también lo planteamos, que nosotros podemos elegir ser felices. Entonces, ¿cómo? Podemos construir la felicidad. Yo puedo decidir ser feliz o ser desdichada toda mi vida y estar en lo que se dice desde los principios de metafísica en un rol de víctima, en una emoción de victimismo, que todo me sale mal, que no me sirve lo que hago, que el trabajo está como está porque no hay plata en la empresa donde yo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ponemos afuera, o sea, toda la infelicidad, la culpa la tiene el de afuera. Entonces, desde los principios de metafísica, desde el mentalismo, tenemos que aprender a observarnos, a autoobservarnos y a reconocer en qué emoción estoy y recuperar la felicidad que es inherente al ser humano. Es medio difícil, ¿no? Parece un trabalengua esto. Sí. Pero, ¿cómo vivimos en armonía? ¿Cómo logramos tener armonía para lograr esta felicidad? Hay gente, y ahora voy a poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros abrimos en Instagram, Facebook, las redes sociales, y parece que el mundo es feliz. Nadie tiene problemas, o todo lo contrario, hay desgracias, todo el mundo está triste, ¿no? Es como que están los dos extremos, no hay un equilibrio. O sea, esa misma disociación que lo podemos ver simplemente
mirando el Instagram o el Facebook y vamos a observar cómo hay personas que siempre hablan de dramas y cómo hay personas que la vida es un jolgorio. Entonces, ¿a dónde está el punto medio? Claro, muy relacionado a eso que decías de las redes al tema de asociar la felicidad al placer, o sea que a veces las redes nos producen esa especie de placer o satisfacción momentáneo, ¿no? Exacto, esa alegría, que sería la alegría esa fugaz, que decimos, bueno, me distraigo. Pero ¿qué pasa con la distracción? Porque si yo estoy todo el tiempo, que es la tendencia de hoy, de estar todo el tiempo distraído y llenando el vacío, porque nosotros cuando no somos felices es porque hay un vacío existencial en nuestro interior, o sea, no lo puedo llenar con nada, por X motivo. Después vamos a hablar cuáles son las causas o las posibles causas que podemos tener para no sentir la felicidad. Pero claro, nos distraemos mirando películas, mirando diferentes publicidades, el noticiero, bueno, y nuestra mente se agobia y se llena de todo eso que nosotros le vamos brindando y no puede pensar en lo que realmente nos pasa. Entonces no podemos identificar en qué emoción vivo. ¿Por qué? Porque la estoy como tapando, bloqueando, porque si yo la saco a florecer y puedo desatar ese nudo que a mí me trae esa infelicidad, bueno, es doloroso. O sea, y ahí empieza nuestra propia responsabilidad. Y ahí es donde yo digo, no lo digo yo solamente, ¿no?, sino muchos personalidades y psicólogos y médicos, psiquiatras, etcétera, que estudian holísticamente al ser humano. Es una decisión y una responsabilidad. ¿Y cómo lo hago? Y saliendo del rol de víctima, que es el primer principio del mentalismo, la primera regla que es el primer principio del mentalismo, es salir del rol de víctima y entrenar nuestra mente, empezar a identificar los pensamientos recurrentes que me mantienen en un estado que no me permite ser feliz. Y entonces, bueno, no sé, ¿sigo? ¿Tenés algo para compartir? O sea, reflexionando sobre lo que estás comentando, sí. Es muy interesante ver porque quizás a veces, bueno, estamos encarando los temas desde diferentes puntos de vista, ¿no?, de diferentes abordajes. Uh-huh. Vos te remitirás a ciertos psicólogos, ¿no?, como sí. Ciertos, abordás la psicología positiva, que es una rama muy específica. Y reflexionando sobre esto, me parece muy interesante porque hoy yo quería abordar el tema de la felicidad según la perspectiva aristotélica, que es una de las perspectivas más afines a mi concepción actual sobre esto. Valga decir que de por sí pensar la felicidad o reflexionar sobre la felicidad es algo muy amplio, ¿no?, y nos puede poner también en una situación bastante difícil e incómoda, y que creo que eso es lo interesante también, estar en un lugar incómodo para hablar de la felicidad, sí. Porque a veces, hablando de la felicidad y queriendo llegar a este estado de la felicidad, o sea, no siempre estamos en un estado de, ¿no?, como contentamiento o como diversión o como de alegría, y por lo general se asocia mucho la felicidad a estos estados, que bien pueden ser una consecuencia de cultivar la felicidad uh-huh. de una manera, digamos, armónica. Entonces, bueno, mi idea central era poder exponer un poco la teoría aristotélica sobre la felicidad, para después pasar a abordar este tema desde el punto de vista oriental, y hay muchas similitudes con lo que quiero compartir respecto de lo que estás diciendo, sobre todo en el hecho de la relación que tiene la felicidad, o sea, el tema de la felicidad con que no es, por ejemplo, diversión, o sea, que la felicidad no implica diversión. Uh-huh. Eso mismo lo decía Aristóteles, o sea, que no siempre por sentir placer o divertirnos en una situación dada estamos felices. Exacto. Claro. Así que, bueno, eso para agregar y que puedas desarrollar un poco más esto, porque me resulta muy interesante. Claro, bueno, una de las
metas que podemos tener es descubrir nuestro propósito de vida. Cuando nosotros no sabemos para qué estamos, ni qué hacer de nuestra vida, también estamos en ese estado de infelicidad. Ahora, como decía recién Uriel, me puedo divertir, ¿no? Entonces, hablé de las redes sociales, pero ¿cómo me divierto? Y bueno, me voy a bailar, me voy a un boliche, me junto con amigos, quizás a consumir diferentes bebidas que me energizan o alguna sustancia, y volvemos otra vez al punto inicial. No me estoy haciendo responsable de mi estado y no lo voy a cultivar de esa manera. De la única manera, desde mi óptica, desde la psicología positiva y desde las terapias holísticas, es siendo responsable 100% de todo lo que pasa en mi vida, lo bueno y lo malo. Entonces, para tener una vida feliz, tengo que tener equilibrado todas mis áreas, la salud, el dinero y el amor, que son las 3 áreas maestras que rigen toda nuestra vida. Sí, pero también yo en mi ejercicio profesional he comprobado, por ejemplo, que no tiene nada que ver si tenés mucho dinero, si tenés poco dinero, para ser feliz. Claro, que está asociado también al tema del placer. Claro, porque está asociado al tema del placer. O sea, yo he podido tener, asistiendo a familias que vivían en una situación súper humilde, y sin embargo nunca planteaban que no eran felices. Sí planteaban una tristeza o un dolor porque parte un ser querido, o por momentáneamente no tenían el trabajo que querían, pero disfrutaban de compartir. Entonces el disfrute tiene que ver también, está relacionado con lo que es la felicidad. Disfrutar, no contentarse con el placer. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. O sea, yo puedo estar disfrutando teniendo nada más que un techo de chapa y 4 paredes y nada más. Y yo disfruto de mi mascota, disfruto de tomar un mate, de la visita de una amiga. Y sin embargo, personas que aparentan tener todo y ser felices porque tienen mucho dinero, porque tienen todo lo necesario, no lo son. Entonces, también tenemos que empezar a observar y a chequear qué pasa en nuestro árbol genealógico. O sea, yo voy tirando algunas herramientas que podemos nosotros utilizar para poder descubrir a dónde está mi felicidad. Y cuando yo descubro cuál es mi propósito en la vida, o sea, eso es fundamental. ¿Para qué estoy yo en el planeta Tierra? ¿Qué es lo que a mí, cuál sería mi meta? ¿Qué es lo que a mí me haría feliz? ¿Ser cantante? Pero entonces lo estoy volviendo a poner afuera. O sea, tengo que ser cantante para ser feliz. Tengo que tener una pareja para ser feliz. Voy a ser feliz cuando sea mamá. O sea, eso lo escucho en el consultorio todo el tiempo. Entonces, atrás de todos esos síntomas, de todas esas excusas que ponemos o juicios de nosotros mismos, lo único que estamos haciendo es tapando una causa, un motivo, algo que no nos permite justamente disfrutar y ser felices. Entonces lo llenamos con distintas cosas. Recién nombré el árbol genealógico. El árbol genealógico es importante. Si nosotros sabemos qué pasó con nuestros ancestros, trabajamos con la línea de la vida, estamos en el presente, bueno, vamos a recorrer nuestro árbol genealógico. Toda mi familia es infeliz, porque hay familias que parecen que fueran la familia ideal, ¿no es cierto? Uno los ve y dice, pucha, no tienen ningún problema, los hijos son amorosos, no se pelean. Eso es posible, puede existir. No es lo común, porque tiene que ver también con el entorno social en el cual nosotros nos desarrollamos. Y
yo les voy a leer la definición para no irme por las ramas de lo que sí, porque el tema es fascinante, uno se va. Claro. Pero por eso me traje hoy varias cosas y varias preguntas que me vinieron haciendo cuando yo conté en mis redes sociales o en las consultas que tengo que íbamos a hablar hoy de esto. La psicología positiva se enfoca en identificar y potenciar los aspectos positivos de la personalidad, las emociones y las experiencias, que es lo que yo estuve explicando como groseramente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener claro cuál es el potencial, cuál es mi potencial. ¿En qué momento yo me siento plena? Acá, hablándole a ustedes, por ejemplo. Esto es algo que a mí me hace feliz, es parte de mi felicidad. ¿Qué otra cosa les puedo dar como ejemplo? Y cuando estoy con mi gata y mi gato, tengo 2 mascotas, disfruto de estar con ellos, eso también es parte de mi felicidad. Cuando me puedo ir a caminar, cuando puedo estar en un ámbito que me gusta, cuando puedo trabajar en lo que yo quiero, pero todo eso se cultiva. Y volvemos otra vez a lo mismo. Si no soy feliz, la culpa la tiene el otro. Sí, totalmente. Y ahí me parece, creo que un punto muy interesante para meter esta perspectiva, que viene de Aristóteles. Aristóteles, bueno, vos seguramente sabés quién es, pero quizá la gente no. Entonces fue uno de los filósofos más importantes que tenemos acá en Occidente, en la cultura griega. Nació en el 384 a.C. ¿Y por qué digo que es uno de los puntos más importantes? Porque estás hablando de que lo que te causa felicidad es no algo externo, sino un bien que precisamente se debe a algo que cultivaste, o sea, se debe al conocimiento. O sea, lo que en este momento decís que te causa felicidad es hablar de estas cosas, y que no podrías hablar en este momento de estas cosas sin antes haber realizado un ejercicio, una actividad que te permite hoy hablar de estas cosas. Exacto. ¿No? A vos y a mí en este caso. Sí. Y en este punto creo que coincido porque desde mi punto de vista la felicidad se sitúa en el plano del conocimiento. O sea, me dedico a la filosofía y me dedico a la filosofía, digamos, de una manera también necesaria. Y creo que el conocimiento, y ahora lo vamos a ver fundamentado un poco en Aristóteles, es lo que precisamente nos permite ser felices más allá de las circunstancias externas, es decir, de los bienes externos que van a beneficiar, o sea, nuestro estado de felicidad en alguna medida, pero que si uno depende de estos bienes para ser feliz, ahí hay algo que evidentemente no funciona, porque cuando esos bienes dejan de estar, por ejemplo, hablamos la vez pasada de este ejemplo de Séneca dando de la madre que perdía a su hijo, ¿no? O sea, cuando uno pierde un hijo, tiene una pérdida amorosa, algo, y por esa pérdida externa o por cualquier circunstancia de pérdida de bienes, si uno deposita su estado de felicidad en esos bienes externos, ¿qué pasa cuando los pierde? Bueno, o sea, ahí están los grandes problemas que tenemos hoy en día, que es este desajuste, este desfasaje con respecto al cultivo del ser interior. Y de esto que hablabas al principio, de la relación que hay entre el cuerpo, la mente y el alma. Para Aristóteles estas cosas también son esenciales. Y en este sentido él definía la felicidad como la eudaimonía y la oponía al estado de patos, al estado de inactividad, un estado de pasividad, de enfermedad. Patos, o sea, viene de la patología, como hoy la entendemos, viene de este concepto patos, que es un estado de pasividad, de enfermedad. Entonces, ¿por qué situarme desde la perspectiva aristotélica? Porque hay algo que él dice que es muy interesante, que es que la felicidad no consiste en un estado de pasividad, es decir, de un estado el cual sobreviene, ¿no? Como que nos llega de alguna manera, sino que consiste en la realización de una actividad constante. Esta actividad constante es la virtud, es la arete, lo que en griego se denomina como la arete. Pero no es simplemente una virtud normal, o sea, no es una virtud que uno adquiere y que, digamos, puede estar y uno por tener esa virtud o un tipo de don es feliz, sino que es una virtud que requiere que uno la conduzca en esta realización interior hacia la excelencia. O sea, poder ser una persona que en esa virtud se ejercita y por medio de ese ejercicio
puede llegar a un estado de felicidad, un estado de, digamos, independencia, a un estado de contentamiento consigo mismo, un estado de que no depende de causas exteriores como para proporcionar, digamos, esto que denominamos como felicidad. Y después del otro lado, o sea, en lo que es la concepción más oriental del término, porque a mí me parece, o sea, hablar de felicidad me parece un poco acotado, y creo que siempre, si lo remitimos un poco a los conceptos más originarios, por ejemplo en sánscrito se denominaba como sukham, y hay una gran similitud, o sea, en el texto del Bhagavad Gita, uno de los textos principales dentro de la filosofía de la India y de la cultura de la India. Allí también se hablaba de este estado de felicidad como un estado que no se remitía al simple placer sensorial o a la satisfacción de los sentidos o a los bienes exteriores, sino que dependía de un estado de ecuanimidad y de riqueza interior, ¿sí? De conocimiento interior, sobre todo. Entonces, Aristóteles, vuelvo a Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles? Aristóteles decía que teníamos, no sé si querés acotar algo de esto o me mando, porque porque claro, pues, o sea, hablar, esto es lo interesante, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué uno se remite a otras personas para poder pensar? Porque claramente es valorar el trabajo que hicieron, la cultura que nos dieron para pensar estas cosas. Es que nos ayuda a reflexionar. Totalmente, nos ayudan a y esto que vos decís de Aristóteles tiene mucho que ver con lo que es el amor propio. O sea, si nosotros empezamos a cultivar nuestro amor propio y a no necesitar nada externo para ser feliz, para estar bien, ya está. Lo mejor es estar bien con nosotros mismos. O sea, es la búsqueda permanente del equilibrio. Yo Totalmente. No me acuerdo qué filósofo, lo estudié en la facultad, pero no me acuerdo. Me acuerdo sí del profesor que siempre nos decía, ¿no? Hay que estar en el equilibrio. ¿Cómo es la búsqueda del equilibrio? Bueno, es el péndulo. Estamos todo el tiempo yendo hacia el pasado, hacia el futuro, y no estamos en el presente. Y cuando no estamos en el presente perdemos el estado de felicidad. Totalmente, sí, el que hablaba de este equilibrio, o sea, de esta moderación, era Aristóteles, justamente. Bueno, porque ¿qué pasa? Él, estoy enfocada. Claro, él se sitúa, o sea, es discípulo de Platón, pero de alguna manera critica a Platón. ¿Por qué? Porque Platón hace una distinción entre, digamos, el alma racional y el alma irracional, y a partir de esto desarrolla su teoría sobre cómo alcanzar la felicidad. O sea, la felicidad se alcanza en el mundo de las ideas y bajando esas ideas a la realidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Con Aristóteles él dice los bienes exteriores son necesarios porque nos ayudan a cultivar este estado de felicidad, entonces, y los placeres también son necesarios. O sea, el placer, lo que atribuimos al concepto de placer del hedonismo, que es tan criticado dentro de la teoría platónica, de la teoría aristotélica, para él es necesario este estado de placer. Es necesario que el ser humano se dé estos momentos de diversión y de placer, pero que no sea un placer desmesurado. O sea, que sea un placer que permita tener un contentamiento, o sea, un estado de ocio, si se quiere, pero es lo que los latinos entendían posteriormente como un ocio cultivado. Claro, el equilibrio. Exacto, el equilibrio ese. Buscar siempre el punto medio. ¿No? Claro. Y ahí es cuando Aristóteles va a hacer una distinción muy interesante, y que esto nos ayuda a pensar más cómo llegar a este estado de felicidad, que es la distinción entre actos necesarios y actos libres. O sea, actos, y dentro de esos actos libres hay actos que son que los podemos elegir por sí mismos, ¿no? La felicidad va a situarse dentro de estos actos que podemos elegir por sí mismos. Es decir, la felicidad es un fin en sí mismo, va a decir Aristóteles. O sea, no es algo que a lo cual podamos llegar buscando que la felicidad nos proporcione otra cosa, como por ejemplo, uno quiere dinero, ¿para qué? Porque piensa que, por lo general, acumulando capital va a conseguir la felicidad. Lo que vos decías recién, bueno, uno quiere una persona, o uno quiere un título, o uno quiere una profesión, porque piensa que esa profesión le va a dar
lo que posteriormente la va a sentir más dichosa consigo misma. Pero en realidad lo que nos plantean los maestros y filósofos, y muchas filósofas también desde la antigüedad, es que es a la inversa lo que se tiene que producir. Uno tiene que buscar a través de actos coherentes, de actos consistentes, de un movimiento constante, esa felicidad por sí misma, ¿no? Porque, y ahí tenemos toda la cuestión de que hoy en día en nuestra cultura, también en la antigüedad obviamente, se cuestiona mucho la idea de la felicidad, o sea, si es posible tener felicidad, si tiene sentido la virtud, o sea, si tiene sentido ser virtuosos. Y estas cosas se cuestionan porque también por el hecho de que hay un creciente aspecto, digamos, materialista ligado a la vida, una pérdida del sentido general de la humanidad, o sea, en base también a las guerras que hemos transitado y a todos los acontecimientos históricos que vemos, o sea, un creciente escepticismo. Entonces la gente dice, bueno, pero, o sea, que la felicidad no tiene sentido, la felicidad no existe, porque se siente justamente despojada, o sea, no tiene voluntad para ejercer este tipo de actividad que finalmente la llevan digamos, a poder transitar sobre esta felicidad. Entonces, para puntualizar sobre esto, lo que nos conduce a la felicidad finalmente son los actos. Estos actos son una energía. Es la acción. Es la acción. Y esta acción tiene que estar siempre relacionada, o sea, finalmente lo que nos va a decir Aristóteles es que en verdad, o sea, hay diferentes tipos de actos, y los actos que nos conducen a la felicidad, según él, van a ser los actos intelectuales y contemplativos. Es decir, finalmente lo que nos conduce a la felicidad es la teoría, va a decir, pero la teoría no en el sentido de que uno se sitúe, se ponga a leer y a estudiar textos constantemente, sino de que esa teoría, o sea, entendida en su concepción más antigua, tenga una relación implícita y permanente con la práctica. Ahora me das pie a, sí. a decir algo. Justamente, bueno, como la mayoría sabe, ¿no?, que soy escritor y escribo libros de autoayuda, mucha gente que compra uno de mis libros me dice, vos no sabés, tu libro me cambió la vida. Entonces, sí, es mágico. Entonces, digo, el libro, entonces eso es lo primero que no creo. O sea, entonces no lo leíste, no lo entendiste, porque en realidad el libro no te cambia la vida. Lo que te está cambiando o te está llevando a otro nivel en el cual querés estar es justamente cuando vos pones en acción lo que el libro te está trayendo. Entonces, es lo que estabas explicando vos. Sí. Buscamos. Prendo el aire porque. Sí, es un hornito acá donde estamos. Estamos en Buenos Aires, no sé los grados que hace hoy, pero debe hacer como 30 grados, ¿no? O menos, ¿no? Sí, más. ¿Más? Sí, bueno, acá adentro. Sí. Acá adentro más, creo que 40. Debe hacer como 40. Pero estamos felices igual. Eso no nos quita la felicidad de estar acá. Entonces, una de las cosas que tenemos que controlar y darnos cuenta, ¿qué es lo que a nosotros nos frustra? ¿Qué me frustra? Porque la frustración es lo contrario a lo de ser feliz también. Claro, o sea, si uno está frustrado, no tiene esta potencia de la que hablamos para ejercer algún tipo de actividad. Claro, porque entonces, ¿qué te frustra? Quizás pueden ser las creencias que yo traigo de, bueno, toda mi familia es pobre y yo tengo que ser pobre. No voy a superar a mis padres en cuanto a la economía. Si en mi familia, que justamente es mi caso, nadie tiene una carrera universitaria, ¿y cómo voy a tener yo un título universitario? Era como, debe ser por la cantidad de décadas que tengo encima, pero en mi época, el ir a la facultad a estudiar no era bien visto. O sea, era como, no sé, transgredir el mandato familiar. Entonces tenemos que ver, por eso yo siempre insisto en nuestra historia familiar, en nuestro árbol genealógico, en de dónde salimos, cómo fue nuestra infancia, cuáles fueron las cosas que nos inculcaron, desde dónde nosotros podemos empezar
agarrar la punta del ovillo para desengramar estas sensaciones de infelicidad y de frustraciones, porque a lo mejor nos frustramos porque nos salió mal una torta y ese día es el peor día de mi vida, porque hay gente o hay personas que cualquier detalle externo es suficiente para decir que la vida no sirve, que es una desdicha. Entonces, ¿qué hacemos para poder salir de ese estado? El primer paso es salir del rol de víctima. El segundo paso es ponernos en acción, reconocer que tenemos esa dificultad y ponernos en acción. En cualquier acción, no, en acción masiva. Tengo que hacer todo lo que está a mi alcance y utilizar todas las herramientas que sean posibles, que sean herramientas holísticas o no holísticas, depende. Todos tenemos un don, encontrar ese propósito de vida.